Eran apenas pasadas las 7 de la noche cuando sonó el teléfono. Estaba doblando toallas en el cuarto de lavado medio, escuchando el zumbido de la secadora y el susurro suave de la radio. Casi lo dejé ir al buzón de voz. Nadie llama un martes a menos que sea un número equivocado o un recordatorio del dentista. Pero entonces vi el nombre Esteban. Contesté con un tímido, bueno, tratando de no sonar demasiado sorprendida. Su voz llegó cálida como si la hubiera ensayado en el coche. Oye, mamá, ¿cómo estás? Dije que bien sorprendida por la llamada, pero contenta de escuchar su voz. Intercambiamos cortesías de esas que apenas rozan la superficie sin llegar al fondo. Luego carraspeó y dijo, los pequeños han estado preguntando por ti. Eso solo ya me robó el aliento. Estábamos pensando, continuó, hace mucho que no nos reunimos todos. Ya sabes, para Navidad. No se sentiría igual sin ti este año. Me senté en el borde de la cama con la toalla aún en la mano. Sus palabras me envolvieron como una bufanda que no había usado en años. Demasiado cálida, demasiado inesperada. Me encantaría, dije, casi demasiado rápido. Sería maravilloso. No ofreció comprar el boleto. No mencionó ayudar con el costo. Y no pregunté. Después de colgar abrí el cajón donde guardo el sobre de emergencias, el de los billetes apartados, para un tejado con goteras o un calentador descompuesto. Supuse que esto contaba. Esa noche busqué vuelos en línea con los dedos más lentos de lo normal. Encontré uno directo a Valle de Encino y pagué extra por elegir mi asiento. Luego cerré la laptop y me quedé en el silencio con las manos cruzadas como si rezara. No le conté a nadie, ni a la vecina, ni al grupo de dominó. Hay una especie de magia en sentirse querida y no iba a arriesgarme a romper el hechizo. 3 días después, mi maleta estaba cerrada y lista junto a la puerta. A la mañana siguiente caminé hasta la tiendita de la esquina, donde las ventanas aún se empañan en invierno, no importa cuántos años lleven parchando los sellos. Compré 2 libros de bolsillo para Emiliano y Paloma, una aventura para él, un misterio con un gato en la portada para ella. Agregué una caja de esos bombones de chocolate amargo que a Mariana le gustaron alguna vez cuando todavía me hablaba sin mirar su celular. En el último momento, me paseé por la sección de ropa. Nada ostentoso, solo el perchero de rebajas. Mi mano se detuvo en un cardigan verde oscuro de lana suave, de esos que caen justo bien y te hacen sentir un poquito menos invisible. Me lo probé frente al espejo y por primera vez en mucho tiempo no aparté la mirada. De vuelta en casa, dispuse todo sobre la cama: los libros, los chocolates, el cardigan aún tibio de la tienda y mi vieja maleta de cuero. Empaqué despacio, alisando cada cosa como si pudiera arrugar mis intenciones. En la parte superior guardé una nota doblada que escribí hace meses y nunca tiré. Llega con suavidad, pero no vacía. No sabía qué quise decir cuando la escribí. Tal vez ahora sí. Revisé el clima en Valle de Encino, frío, cielos grises. Programé el calentador, regué el filodendro junto a la ventana y saqué la basura antes de tiempo. Dejé la luz del porche encendida, no por seguridad, solo por la calma de volver a algo iluminado. El grupo de dominó me mandó un mensaje sobre el juego del jueves. Miré el texto y lo cerré sin responder. No quería explicar, todavía no. Había una especie de calma floreciendo dentro de mí, no exactamente alegría, sino algo más suave, como ser recordada por alguien que conoce tu segundo nombre. La mañana del vuelo me puse mis zapatos buenos, los de tacón pequeño. Quería parecer el tipo de mujer a la que invitas. Y lo creí hasta que las puertas del aeropuerto se abrieron y el viento me recibió primero. El vuelo aterrizó temprano, suave y silencioso, como si no quisiera molestar a nadie. Bajé del avión al aliento frío del aeropuerto regional de Valle de Encino, pequeño y familiar, con su alfombra gastada y el eco lejano de música navideña. Seguí los letreros hacia la recogida de equipaje, con la correa de mi bolso clavándose en el hombro y mi abrigo doblado cuidadosamente sobre el brazo. En llegadas las familias se amontonaban. Los niños chillaban y corrían a brazos abiertos. Una mujer a mi lado sostenía un cartel hecho a mano que decía: «Bienvenido a casa Marcos».
Sonreí cortésmente a quien me miraba no muy efusiva, solo lo suficiente para decir que no estaba perdida. Me quedé bajo las grandes letras plateadas que decían Terminal Principal y esperé con mi maleta firme a mi lado. Miré mi celular. Sin mensajes nuevos. Pero ahí estaba el último de Mariana. Ahí estaremos. Los pequeños están ansiosos por verte. Yo había respondido, el vuelo llega a las 3:10. No puedo esperar para abrazarlos a todos. Mantuve el abrigo doblado sobre el brazo demasiado cálido para ponérmelo, pero sin querer dejarlo en el suelo. No me senté. Sentarme se sentía demasiado como rendirse como alguien que se da cuenta de que cometió un error. Pasaron 20 minutos, luego 30. La multitud empezó a dispersarse. La mujer del cartel de Marcos ahora reía en los brazos de un hombre alto con uniforme militar. Volví a mirar mi celular esperando tal vez un retraso, un pinchazo, cualquier cosa. En cambio vi una notificación de la cuenta de redes sociales de Mariana. La abrí sin pensar. Ahí estaban, todos. Esteban con el suéter azul que le regalé el año pasado. Mariana sonriendo con una copa de vino en la mano. Emiliano y Paloma, inclinados sobre una mesa llena de comida, relleno camote, un pastel de malla que no era el mío. El pie de foto decía casa llena, corazones llenos. Feliz Navidad de nuestra familia a la suya. Mis ojos recorrieron la imagen lentamente buscando un hueco, una silla vacía. No había ninguna. La foto estaba completa sin mí. No lloré. No ahí. No bajo esas luces fluorescentes. Me giré, me puse el abrigo y caminé más allá de la puerta de llegadas hacia el aire frío y el silencio que me esperaba. Salí de la terminal al mordisco del viento de diciembre, de esos que se cuelan por las mangas antes de que puedas prepararte. Mi abrigo aún no estaba abotonado, pero no dejé de caminar. La fila de taxis se extendía como una pregunta sin respuesta. Seguí andando. Nadie llamó. Nadie mandó mensaje. El mundo se movía a mi alrededor, como si nada faltara, y tal vez no faltaba nada. A medio kilómetro más allá del lote de renta de autos y una tienda de mascotas cerrada, vi un edificio pequeño con un toldo rojo desvaído y un letrero parpadeante que decía La Mesa de Mabel. Las ventanas estaban empañadas por el calor de adentro y un muñeco de nieve de plástico se inclinaba contra la puerta. Entré sin dudar. Una campana sonó sobre mi cabeza y el olor a grasa y canela llenaba el aire. Una mesera levantó la vista desde el mostrador y sonrió como si de verdad lo sintiera. «Siéntate donde quieras, querida», dijo. Asentí y me deslicé en una cabina cerca de la ventana. No miré el menú. «Solo pastel», dije cuando se acercó. «De calabaza». «Y un té si no es mucha molestia». «Nunca lo es», respondió y se alejó con una calma que envidié. Me senté con las manos cruzadas, el celular boca abajo sobre la mesa. El vidrio estaba tibio contra mi espalda, el asiento ya moldeado a una forma que no me resistía. Cuando llegó el pastel con vapor aún saliendo de la corteza, no esperé. Di un bocado. La crema batida se había deslizado a un lado y la corteza estaba irregular, pero fue lo mejor que había probado en años. No por las especias, no porque estuviera tibio, porque no lo hice para nadie más. Comí despacio, cada bocado una pequeña rebeldía. No revisé el celular, no mandé mensajes, no busqué un ride ni una forma de regresar. Solo me permití estar respirando el aire sencillo y ordinario de un lugar que no me esperaba pero que me dio la bienvenida. Cuando terminé, pedí otra rebanada para llevar, para después. Y luego salí de nuevo al frío sin saber a dónde iba, pero segura de que no esperaría a que alguien se acordara de mí. Caminé sin rumbo, solo con el peso de la caja de pastel en la mano y el ritmo apagado de las ruedas de mi maleta sobre la banqueta rota. Un motel económico apareció en la siguiente esquina, con su letrero parpadeando a medias, y lo tomé como una sugerencia más que como una decisión. Reservé una habitación por una noche sin preguntas y dejé que la puerta se cerrara detrás de mí. Más tarde, sentada en el borde de la cama con la corteza del pastel frío a mi lado, pensé en lo absurdo que sería llorar por algo que ya había pasado de 1000 formas distintas. Recordé el año en que no llamaron por mi cumpleaños hasta casi medianoche,
cuando todo lo que tenían para ofrecer era un pensamiento tardío y perdón, el día se nos fue. Recordé cómo Mariana siempre decía cosas como, siempre eres bienvenida si no es mucha molestia, y cómo esa frase hacía que sonara como si yo fuera un favor concedido, no alguien a quien quisieran ver. Una Navidad les envié un cheque porque ya no sabía qué les gustaba a los pequeños. Mariana respondió con un mensaje que solo decía recibido. Gracias, sin foto, sin tarjeta. Solo una confirmación como si hubiera llenado un formulario. Luego estaba el recital escolar de Emiliano al que no me invitaron, pero encontré el enlace para verlo en línea. Lo vi en mi laptop con una taza de té y un nudo en la garganta, y cuando se lo mencioné a Esteban, después dijo, «Ah, sí, creo que Mariana subió un clip. ¿Ya lo viste entonces? Qué bueno». Siempre fue así cerca, pero no del todo incluida. Un plato de acompañamiento en la mesa de alguien más. Útil si se necesitaba. Cortés si estaba presente. No lo había visto claramente hasta esa noche, pero siempre estuvo ahí. No un solo momento de crueldad, sino 100 pequeñas omisiones. Y ahora sentada en una habitación de motel que olía a detergente rancio y calor, entendí nunca me habían invitado de verdad. Me habían absorbido cuando era conveniente, tolerado cuando estaba callada y dejado de lado en el momento en que pedía más. Me levanté, tomé la segunda rebanada de pastel de la bolsa y la puse en una servilleta. No la calenté, no lo necesitaba. Era mía de todos modos. Y en el silencio de esa habitación de motel, por fin empecé a pensar en qué seguía. A la mañana siguiente estaba en el banco antes de que abrieran las puertas. El aire era cortante y el hielo se aferraba a los pasamanos como si la noche no quisiera soltarse. Llevaba el cardigan verde, aunque no combinaba con mi bufanda. No me importó. Había terminado de coordinar para las apariencias. Adentro el cajero joven sonrió como siempre lo hacen cuando tienes más de 70, una mezcla de cortesía y lástima. «Buenos días, señora Torres. ¿En qué le podemos ayudar hoy?» «Quiero hablar con alguien sobre mis cuentas», dije. «Todas». Asintió e hizo una llamada. Minutos después me llevaron a una oficina con paredes de vidrio, donde una mujer con un blazer elegante se presentó como Natalia, mi gerente de cuentas. Su voz era brillante, pero sus ojos eran firmes. «¿En qué puedo ayudarla hoy? Quiero suspender todas las transferencias automáticas a familiares. Todas, desde hoy». Parpadeó con los dedos detenidos sobre el teclado. «Todas sí. Mantengan las de las organizaciones benéficas. Las demás que se detengan ahora». Hubo un silencio largo pero no incómodo. Hizo clic en los registros depósitos para colegiaturas, pagos de seguros de auto pequeñas, transferencias marcadas como regalo. Vi mi historia desplegada en números. Cada sí callado. Cada compromiso tácito. Natalia levantó la vista. «¿Quiere hablar de por qué no dije? ¿Ya que he explicado suficiente por una vida?» Asintió, y vi cómo su mandíbula se tensó ligeramente, no con juicio, sino con comprensión. Unos clics más y estaba hecho. «Una cosa más», dije. «Hay un poder notarial registrado. Esteban Torres. Quiero revocarlo». Imprimió el formulario y lo firmé sin dudar. Mi mano no tembló. Para cuando salí el hielo en la banqueta se había derretido. No me apresuré. Me detuve en la panadería de camino a casa y compré un bolillo fresco, tibio y suave en la bolsa. Esa tarde llamé al señor Vargas. Había manejado los papeles de la familia por 30 años. Cuando contestó no di una larga explicación. «Necesito cambiar mi testamento», dije, «y quiero establecer un fideicomiso. Única beneficiaria Isabel Arrayo». Hizo una pausa solo para tomar aire. «Agendemos una cita para revisar todo. Quedamos para la mañana siguiente». Colgué, miré la quietud de la habitación y comencé a reunir los documentos que había evadido por años. Esa noche, mientras clasificaba papeles en el cajón marcado «legal», personal, mi celular vibró sobre la mesa. Lo dejé sonar 1 o 2 veces pensando que podría ser otro chequeo vacío de Esteban o peor de Mariana. Pero entonces vi el nombre Isabela. Su mensaje era corto. «Abue, vi la foto. ¿Dónde estás?
No me había dado cuenta de cuánto necesitaba que alguien preguntara eso. Antes de que pudiera responder, el teléfono sonó de nuevo. Contesté. Su voz llegó como un quiebre en un invierno largo. No sabía, Abue. No sabía que... Se suponía que estarías ahí, ¿verdad? No pude decir sí. No pude decir no. Solo pude respirar. Ella empezó a llorar. Lágrimas reales, no una actuación cargada de culpa, sino algo más profundo. Lo siento mucho. Puedo ir a verte, tengo un fin de semana libre. Tomaré el tren. Se me cerró la garganta. Claro que sí, pequeña. El cuarto de huéspedes está listo. Hablamos unos minutos más. Me contó sobre sus exámenes, sobre la clínica donde acababa de empezar a trabajar. Le dije que compré pastel que no tenía que compartir. Rió y en ese momento recordé el sonido de mi propia risa escondida detrás de demasiados años tratando de ser suficiente. Después de colgar fui a la cocina y saqué el té suelto que guardaba para visitas que nunca llegaban. Preparé una tetera, puse 2 tazas desparejadas y abrí el tablero de ajedrez aún polvoriento desde la última vez que ella vino. No tomé de ambas tazas. Dejé una para ella como una promesa. Y por primera vez en más tiempo del que quiero admitir, la casa no se sentía como un eco. Guardaba algo cálido otra vez, algo que esperaba sin sentirse como esperanza. Me moví lentamente por cada cuarto, encendiendo luces, doblando una toalla limpia al pie de la cama de huéspedes. Para cuando me senté con mi té, el silencio ya no se sentía como ausencia, sino como una pausa antes de que llegara algo honesto. Era la tarde cuando tocaron la puerta. 3 golpecitos suaves, ensayados y cuidadosos. Supe que sería ella antes de abrir. Mariana estaba ahí con un abrigo camel, el cabello recogido detrás de una oreja. Traía esa mirada que reconocí con los años, preocupación cuidadosamente colocada sobre cálculo. Irene dijo, con voz casi tierna: «¿Podemos hablar?». Me hice a un lado. Entró como si la hubiera invitado. Nos sentamos en la sala una frente a la otra. Mantuvo las manos cruzadas con el bolso aún al hombro como si no planeara quedarse mucho. «Solo quiero aclarar las cosas», empezó. «Todo esto fue un malentendido. Esteban pensó que tu vuelo era al día siguiente. Me dijo que eso fue lo que dijiste. No la interrumpí. La dejé dar vueltas a su historia como un halcón demasiado alto para aterrizar. No queríamos lastimarte. Pensamos que sabías». La miré tranquila y firme. «No olvidaron», dije. «Excluyeron». Las palabras quedaron flotando más tiempo del necesario. Los ojos de Mariana se desviaron hacia el pasillo, como esperando que Esteban entrara y tomara el relevo. En cambio, ajustó la correa de su bolso. «Bueno», dijo al fin, «todos estamos tratando de seguir adelante». «Ya lo hice», respondí. Se levantó sacudiendo una hebra invisible de su manga. «Espero que esto no signifique que guardas rencor. Significa que terminé de explicar por qué va a algún lugar». No respondió. Solo asintió una vez y salió, la puerta cerrándose tras ella como una disculpa suave que nunca se formó. No la seguí. Me quedé donde estaba, quieta e inamovible, con el aire de la habitación más ligero que antes. A la mañana siguiente estaba frente al señor Vargas en su oficina, el mismo lugar donde mi esposo y yo firmamos los papeles de la hipoteca de nuestra primera casa. Las sillas eran diferentes ahora, pero el olor a papel viejo y abrillantador de limón no había cambiado. Deslizó la versión final del fideicomiso hacia mí. «Todo está en orden. Una vez que firmes, entrará en efecto. Isabela será la única beneficiaria». Tomé la pluma con los dedos firmes y escribí mi nombre con más claridad de la que había sentido en años. No hubo titubeos, no hubo necesidad de explicarlo en voz alta. «También traje algo más», dije metiendo la mano en mi bolso. Desdoblé una carta escrita a mano y la puse suavemente sobre los documentos del fideicomiso. «No es lenguaje legal», dije. «Es solo algo que quiero que se incluya en el expediente». Ajustó sus lentes y leyó la primera línea en silencio. Luego asintió y la guardó en la carpeta sin decir palabra. Sabía lo que decía. La escribí despacio durante varias noches, doblándola y redoblando hasta que las marcas parecían permanentes.
A quien encuentre esto después de que me haya ido, esto no es un castigo. Es claridad. El amor sin respeto no es familia. La presencia sin cuidado no es pertenencia. Elegí a la única persona que me vio no por obligación, sino porque quiso. Eso es suficiente. Terminamos de firmar los últimos papeles y salí de la oficina más ligera. De camino a casa pasé por un puesto de flores y compré un pequeño ramo de tulipanes amarillos, no para alguien más, solo para la mesa de la cocina. Esa tarde llamé a Isabela y le pregunté si le gustaba el pollo asado. Dijo que sí y rió cuando le conté que ya había sacado uno del congelador. Esa noche el teléfono sonó. Lo dejé vibrar 2 veces antes de mirar. Esteban. No contesté. El buzón de voz llegó momentos después. Lo reproduje sosteniendo el celular lo suficientemente lejos para amortiguar la emoción. Mamá, no entiendo. ¿Por qué haces esto? Mariana dijo que pasó por aquí. Pensé que ya habíamos aclarado las cosas. Solo, no sé qué quieres de nosotros. Ahí estaba, todavía centrado en él, todavía esperando que yo llenara los espacios en blanco. Borré el mensaje sin guardarlo. Me impactó entonces cuánto ruido había confundido con conexión. Las llamadas, las peticiones, los textos educados de días festivos. Todo ruido destinado a mantenerme participando en un papel que ya no me quedaba. Ahora había silencio. Y en él podía escucharme de nuevo. No fue enojo lo que me impidió devolverle la llamada. No fue despecho. Fue darme cuenta de que ya no necesitaba explicarme. Notó mi ausencia. Pero ni una sola vez había visto realmente mi presencia. Cerré el celular, lo puse junto a mi té y sentí la calma de una decisión que no necesitaba revisitar. La noche de Navidad puse la mesa para una. El mantel estaba limpio, los cubiertos brillaban. Coloqué un solo plato en el centro y junto a él encendí 2 velas, una por la presencia, otra por la paz. El pollo asado era sencillo. Lo preparé antes con romero del pequeño macetero junto a mi ventana, sin acompañamientos elaborados, sin postre, solo lo suficiente. Suficiente para mí. Comí despacio. No en luto, no en celebración, sino en firmeza. Sin música, sin tintineo de copas, solo el zumbido suave del radiador y el ritmo tranquilo de mi respiración. No había espacio para actuaciones, solo verdad. Después de lavar los platos y cuando las velas ya ardían bajas, abrí la ventana de la cocina a unos centímetros. La nieve había comenzado otra vez cayendo suavemente bajo la luz de la calle, de esas que hacen que todo se sienta limpio aunque sea por un rato. Me senté en la mesa con mi cuaderno, el que usaba para guardar listas de compras entre recordatorios para llamar a los chicos. En una página en blanco escribí una frase. Este año fui la invitada de honor en mi propia vida. La subrayé una vez. Luego cerré el cuaderno dejando que el calor de mi habitación se encontrara con la quietud del exterior.